Bueno, señores, en este fin de semana el Ministerio Público depositó el expediente del caso Pulpo, ya dentro del plazo que le quedaba, y dice ese expediente, cuyo principal imputado es Alexis Medina Sánchez, hermano de Danilo, que ese señor Alexis Medina estafó al Estado como suplidor, dice, bajo la protección de la Presidencia de la República, que estaba encabezada por su hermano Danilo Medina Sánchez. Como abogada, eso es porque a mí no me luce que es una imputación judicial contra Danilo Medina. No. Es una mención. Sí. Además, una mención yo creo que ha sido cautelosamente redactada o daría esa impresión, porque fíjese que dice, bajo el escudo protector y el apoyo de la Presidencia de la República. Pudo haber dicho del presidente de la República, pero dice de la Presidencia de la República. Y como usted sabe, las entidades, la responsabilidad penal es personal, y no es lo mismo jurídicamente decir el presidente de la República, fulano de tal, que decir la Presidencia de la República en ese momento encabezada por fulano de tal. Entonces eso tiene, digamos, menos implicaciones de lo que tendría su otra opción. De todas maneras, esto lo vamos a conversar en detalle con el entrevistado del próximo bloque. Yo sí quisiera, antes de seguir comentando este asunto, ver la nota que preparó Wilson Mejía, el periodista Wilson Mejía, sobre la reacción del Partido de la Liberación Dominicana, Don Uchi, sobre este expediente del PEPCA. Vamos a verlo. La información fue ofrecida mediante una rueda de prensa que organizó el Comité Político del PLD de manera repentina, donde además de acusar al gobierno de tener una persecución política contra Medina, señalaron que nadie puede ser penalmente responsable por los hechos que se imputen a otro, independientemente de la relación familiar. Esto al referirse a los familiares del expresidente que guardan prisión. Es inaudito e inaceptable que el gobierno utilice una institución como la PEPCA para hacer públicas acusaciones difamatorias contra el expresidente de la República, lo que demuestra que el Ministerio Público, en lugar de luchar de manera seria contra la corrupción, actúa sin objetividad alguna, influenciado por sectores de poder y con fines claramente políticos. Para el PLD, dicha mención solo tiene como finalidad desacreditar a Danilo Medina como figura política. El secretario general del PLD también indicó que el Ministerio Público está a merced del gobierno por la manera que está actuando, ya que según él se han politizado los procesos judiciales. El Ministerio Público se presta a ser parte de un juego político del gobierno para tratar de desviar la atención de los problemas nacionales que afectan al pueblo dominicano. Es evidente el carácter selectivo y prejuiciado del gobierno a través del Ministerio Público en contra del PLD al momento de decidir cuáles casos procesar, siendo investigados y divulgados públicamente aquellos que corresponden en su totalidad a solo un sector del espectro político. Asimismo, Mariotti dijo que el gobierno no está actuando contra los casos que les afectan, a pesar de tener miembros y funcionarios del partido relacionado al narcotráfico internacional. A pesar de la larga relación de casos graves de corrupción que afectan al gobierno, a pesar de las conexiones probadas con el narcotráfico internacional de miembros del PRM, incluyendo a funcionarios municipales y legisladores, no se avanza ni se informa en cuanto a estos casos. El PLD reiteró que defenderá su posición en favor de que se respete siempre el debido proceso en cuanto al desarrollo de los casos judiciales que se llevan a cabo. El secretario general del partido y miembro del comité político culminó haciéndoles un llamado a la militancia de la organización política para que se mantenga atenta y vigilante a lo que pueda ocurrir en los próximos días. Para Telenoticias,
Wilson Mejía. Bueno, hay varias cosas que decir sobre esta reacción del PLD. La verdad es que el PLD debería tratar de cambiar su rumbo para generar confianza en el electorado. Pero lo que están haciendo es repetir que su actitud, su conducta y su posición es la misma que con la que gobernaron. Entonces, él dice Charlie Mariotti, que persiguen a un solo partido. Pero es que en los últimos 16 años gobernó un solo partido. Y de ahí fue donde se generaron todos los hechos que ha investigado la PEPCA. Decir que la PEPCA actúa dirigida por el gobierno para perseguir al PLD, pero ellos eran los que gobernaban y son casos de corrupción investigados y, por cierto, con abundancia de pruebas. Abundancia. Con algunas confesiones también. Entonces, ¿es eso persecución política? Ahí hay casos penales y eso es lo que está investigando la PEPCA. Realmente se está persiguiendo hechos que sucedieron. Y cuando ellos dicen que ese Ministerio Público está al servicio del gobierno, parecería como si se estuvieran viendo en un espejo. Es decir, un Ministerio Público que responde al gobierno, el de ellos, ¿cuál otro? Entonces, de verdad que es una defensa difícil de hacer. Cuando eso es lo único que dicen, es porque responder las acusaciones es muy difícil. Entonces, realmente que expliquen entonces los casos. Fíjense que no entran en eso. Y una cosa significativa, fíjense que Mariotti dijo que una persona no tiene que ver con lo que haga otra persona. Si él está hablando del hermano del presidente, obviamente está hablando del hermano del presidente, de Alexis Medina Sánchez. Cuando dice que una persona no tiene que ver con lo que haga otra, lo que está diciendo es que Danilo no tiene que ver con lo que hizo Alexis. Pero Danilo era el presidente. Y lo que hizo Alexis, de acuerdo con las imputaciones del Ministerio Público, fue estafar al Estado como suplidor del Estado que estaba presidido por su hermano. Y por cierto, que afirma, ese expediente es muy largo, tiene más de 15,000 páginas y va a haber que leerlas, evidentemente, porque hace un señalamiento interesante de las pocas cosas que se han adelantado hasta ahora, que Alexis Medina Sánchez, antes de ser suplidor del Estado en los gobiernos de su hermano y del partido de su hermano, fue un empresario fracasado porque quebró varias veces, que todas las empresas que dirigió o administró quebraron y solo comenzó a ser exitoso cuando comenzó a ser suplidor del Estado. Alexis Medina ha dicho que él era suplidor del Estado desde antes de que su hermano fuera presidente. Y eso parece ser verdad. Lo que pasa es que no era presidente, pero ya sí era ministro de la presidencia. Es decir, no fue desde que fue presidente, pero sí desde que su hermano estuvo en el palacio, que empezó con un cargo tan importante como la mano derecha del presidente, que era Leonel Fernández. Entonces, fíjense que el partido no entra en hablar de eso. Ellos no niegan lo que hizo, lo que se le imputa a Alexis Medina. Ellos no lo defienden. No lo defienden. Entonces, ¿es verdad o no es verdad que hizo lo que le atribuye el Ministerio Público? Y es verdad o no es verdad
que antes de eso no había sido un empresario exitoso y a partir de entonces se forró de millones, de miles de millones. Entonces esos son hechos que están ahí. Sí, porque parecería incluso en las palabras de los representantes del Partido de la Liberación Dominicana en ese acto, parecería casi como que dicen que sí, porque los argumentos que presentan son, por ejemplo, la responsabilidad penal es personal. Sí. Uno. Dos, están eligiendo cuál es procesar. ¿Cuál es procesar? Sí. No es que se lo están inventando, Sí. ni están armando un expediente, Ajá. no, están eligiendo cuáles expedientes procesar. Sí. Y luego dicen, y todos son solo de un sector del espectro político. O sea, nada es sobre si en efecto esos asuntos ocurren, sino, o por lo menos no son los principales argumentos, sino sobre si habiendo ocurrido o no, eso es irrelevante, eso ellos no lo mencionan, ¿por qué procesarlo? ¿Por Sí. qué a ellos? Bueno, porque tuvieron 20 años en el poder. Sí. Entonces, obviamente, ese tipo de asuntos ocurren cuando se ostenta el poder. Sí. 20 años y los últimos 16 consecutivos. Claro, correcto. Entonces, de eso se trata. Ese expediente fue presentado ante el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, que ahora tiene ese expediente. Y lo que dice el Ministerio Público en ese expediente es que Alexis Medina Sánchez estafó al Estado con miles de millones de pesos. Entonces, repitiendo la frase que ponen, bajo el escudo protector y el apoyo de la Presidencia de la República que encabezó su hermano Danilo Medina Sánchez. Como muy bien observó Carolina, una cosa es la institución y otra cosa es la persona. La ley persigue a la persona penalmente, pero a una institución no se le puede perseguir penalmente. Y esa distinción que hace el Ministerio Público dice que él contó con el escudo protector de la presidencia que estaba dirigida por su hermano. Si ellos salen a la calle a preguntar a la gente, ¿usted cree que es verdad que hubo corrupción? ¿Usted cree que es verdad que Alexis Medina Sánchez hizo todo eso? La respuesta que van a obtener es la misma que está diciendo el Ministerio Público. Esa es la realidad. Lo que hay un interrogante ahora, por eso desde que se dé a conocer el expediente públicamente, hay que leerlo porque hay que preguntarse si Danilo Medina quedará solo en esa mención o si habrá más. Tengo la impresión de que se va a quedar ahí. Esa es la impresión que tengo. Pero de todas maneras, será muy interesante conocer los detalles que tienen esas 15,000 y pico de páginas. Así es. Nos tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a conversar con Francisco Álvarez Martínez. Con él hablaremos precisamente de este expediente y de esa mención que textualmente dice bajo el escudo protector y el apoyo de la Presidencia de la República que encabezó su hermano Danilo Medina Sánchez. Conversamos sobre eso con nuestro entrevistado tras la pausa. Este 21 y 28 de diciembre, el día te regala un programa especial. La Primacía Universal de Santo Domingo. El Sermón de Adviento. Segura se ha vuelto loco. ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? Historiadores españoles y dominicanos analizan la lucha de Pedro de Córdoba, Antón de Montesinos, Bartolomé de las Casas. Detalles del Sermón de Adviento del 21 y del 28 de diciembre de 1511. Probablemente sea la homilía que más ha influido en la historia de la humanidad después de la de Jesucristo en la Última Cena, o sea, porque realmente tuvo una repercusión importante y sentó las bases, o dio comienzo, al inicio de una defensa de los derechos de esa población indígena, que en muchos casos no llegó a la práctica, a ponerse en práctica por diversas circunstancias, por diversos intereses económicos, pero digamos que lo que dejó a nivel teórico las leyes de Indias
en defensa de la población desfavorecida fue realmente muy notable. Por tanto, el Sermón de Montesinos fue un hito en la historia de la defensa de los derechos humanos. Bienvenido. Ve con Dios. Canonizados o no, al menos para mí a quien le habla, son santos.